Su mente brilló con el poder de desentrañar los misterios de la electricidad, el magnetismo y la luz, entrelazándolos en una elegante sinfonía de leyes matemáticas. Este genio, cuya obra resuena a través de los siglos, se convirtió en el arquitecto de la revolución científica que impulsó la física hacia el siglo XX. Su nombre es James Clerk Maxwell. Descubramos quién es. El genio de Glenlair. En lo profundo de la campiña escocesa, donde las colinas parecen susurrar cuentos de antaño al viento y los ríos trazan caminos serpenteantes entre praderas verdes, se erigía Glenlair, una casa señorial de piedra que, aunque no ostentosa, irradiaba una calidez singular. Fue en este rincón del mundo donde nació James Clerk Maxwell, un niño que, sin saberlo, transformaría el mundo de la ciencia. James llegó al mundo el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, pero Glenlair fue su verdadero hogar. La propiedad, situada en las cercanías de Castle Douglas, era el lugar donde la familia Maxwell pasaba la mayor parte del tiempo. Su padre, John Clerk Maxwell, era un hombre meticuloso y de inclinaciones ingenieriles, mientras que su madre, Frances Kay, era una mujer culta y dedicada que sembró en James las semillas de su amor por el aprendizaje. Lamentablemente, su madre falleció cuando él tenía apenas 8 años, dejando un vacío que nunca sería del todo llenado. Desde una edad temprana, James demostró una curiosidad insaciable que desconcertaba a muchos de los que lo rodeaban. Mientras otros niños jugaban con juguetes simples, él prefería observar cómo los objetos rodaban, flotaban o se reflejaban en el agua del río que cruzaba Glenlair. ¿Por qué el agua corre más rápido en el centro del río que en los bordes?, preguntaba. Estas preguntas, que muchos adultos descartaban como triviales, eran para James la entrada a un mundo de maravillas. Su padre, aunque no siempre comprendía la profundidad de las inquietudes de James, fomentaba su creatividad. Construía dispositivos sencillos para ilustrarle principios mecánicos y lo alentaba a explorar el terreno que rodeaba Glenlair. James aprendía por observación directa, recolectando piedras, hojas y cualquier cosa que le pareciera interesante. En una ocasión, diseccionó un reloj de bolsillo para entender su funcionamiento, y aunque no logró reconstruirlo por completo, su padre no lo regañó. A veces, para aprender, hay que desmontar el mundo, le dijo. Una de las anécdotas más entrañables de su infancia gira en torno a su interés por los patrones. Maxwell tenía una fascinación particular por las formas geométricas y los movimientos repetitivos. A menudo pasaba horas dibujando círculos y espirales en la arena junto al río. Un día, su tía lo encontró tratando de seguir el recorrido de una araña en su telaraña, tomando notas en un cuaderno viejo. «Estoy tratando de entender por qué la araña hace esto y no aquello», explicó con seriedad. Su familia, aunque a veces desconcertada, comenzó a llamarlo cariñosamente el niño de los porqués. El carácter de Maxwell no solo se definía por su curiosidad, sino también por su peculiar sentido del humor y su calidez. Le encantaba recitar poemas y rimar palabras absurdas, haciendo reír a los trabajadores de la finca que lo veían como un niño especial. También disfrutaba de los paseos a caballo con su padre, quien aprovechaba esos momentos para hablarle de filosofía y ética. Aunque muchas de esas conversaciones escapaban a la comprensión de un niño tan joven, sembraron en él una reflexión constante sobre el papel de la ciencia y el conocimiento en la vida.
El entorno natural de Glen Laird desempeñó un papel crucial en su desarrollo. Las estaciones transformaban el paisaje y cada cambio ofrecía a Maxwell una nueva oportunidad para aprender. En primavera, observaba los patrones de crecimiento de las flores. En verano, estudiaba el flujo de los ríos y la refracción de la luz en el agua. El otoño traía colores que analizaba meticulosamente, mientras que el invierno le regalaba noches estrelladas donde surgieron sus primeras preguntas sobre el cosmos. Cuando cumplió 10 años, Maxwell fue enviado a la Academia de Edimburgo, una decisión difícil para su padre, que temía que el niño perdiera la conexión con su hogar. En Edimburgo, Maxwell destacó rápidamente por su inteligencia poco común, pero también enfrentó burlas de sus compañeros debido a su acento y su comportamiento excéntrico. Sin embargo, James nunca dejó que eso lo desanimara. Respondía a las burlas con una sonrisa y a menudo con una rima ingeniosa que dejaba sin palabras a sus detractores. La escuela formal no disminuyó su espíritu inquisitivo. De hecho, los maestros pronto se dieron cuenta de que James no solo quería respuestas, sino que también deseaba comprender los fundamentos de cada explicación. En una ocasión, durante una lección de óptica, preguntó: ¿por qué los colores no se mezclan de la misma manera en el aire que en el agua? La pregunta desconcertó al maestro, pero fue el preludio de los trabajos que Maxwell realizaría en el futuro sobre la luz y el color. A pesar de su tiempo en la ciudad, siempre regresaba a Glen Laird durante las vacaciones. La casa y sus alrededores seguían siendo su laboratorio personal. Era en esos momentos cuando podía volver a ser el niño curioso que trepaba a árboles para observar nidos de pájaros o que se quedaba despierto hasta tarde, fascinado por las sombras que la luz de la luna proyectaba en las paredes de su habitación. Glen Laird no era solo un lugar, era el epicentro de su imaginación, un refugio donde las ideas fluían tan libremente como el río que cruzaba sus tierras. El niño que hacía preguntas. Desde muy pequeño, James Clerk Maxwell tenía un don que lo hacía destacar entre sus compañeros: su infinita curiosidad. Era el tipo de niño que nunca se conformaba con una explicación superficial. Para él, cada respuesta era el punto de partida para una nueva pregunta. Esto le ganó tanto admiradores como detractores entre los adultos de su entorno, quienes a veces se sentían desbordados por su insaciable sed de conocimiento. Una de las anécdotas más famosas de su infancia ocurrió cuando tenía apenas 6 años. James estaba observando a su tía mientras ella tejía un suéter de lana. Fascinado por los colores del hilo, interrumpió su labor con una pregunta aparentemente simple: ¿por qué el hilo cambia de color cuando lo pongo contra la luz? La tía, algo desconcertada, le respondió que así era la naturaleza de la lana. Pero James no se quedó satisfecho. Pasó el resto del día experimentando con diferentes materiales, sosteniéndolos frente a la luz de la ventana y tomando notas rudimentarias en un cuaderno que su padre le había regalado. Esta anécdota no solo ilustra su curiosidad, sino también su método. A diferencia de otros niños, James no se limitaba a preguntar. También buscaba activamente respuestas. Su enfoque era simple, pero metódico: observar, experimentar y reflexionar. Estos primeros ejercicios, aunque rudimentarios, ya revelaban un pensamiento científico que con el tiempo se convertiría en una herramienta poderosa. Sus preguntas no se limitaban a temas de ciencia.
En una ocasión, mientras su padre le leía un pasaje de la Biblia, James preguntó: ¿cómo sabemos que las palabras significan lo mismo ahora que cuando fueron escritas? Su padre, John Clerk Maxwell, acostumbrado a las indagaciones de su hijo, intentó explicarle la idea de la tradición y la interpretación. Sin embargo, James no parecía del todo satisfecho y pasó varios días diseñando su propio código para traducir palabras simples en un sistema que solo él entendía. En casa, su peculiar personalidad era motivo de alegría y asombro. Los trabajadores de la finca, que inicialmente pensaban que James era solo un niño curioso, pronto comenzaron a verlo como un pequeño inventor. Una vez encontró un viejo catalejo en el desván de Glenlair y pasó semanas tratando de repararlo. Cuando finalmente logró que funcionara, organizó una velada astronómica para los jardineros y cocineros de la casa, explicándoles las constelaciones con una precisión que dejó a todos boquiabiertos. A medida que creció, su pasión por las matemáticas se hizo evidente. A los 8 años, James descubrió un libro de geometría entre los estantes de la biblioteca familiar. Las figuras y diagramas lo hipnotizaron. Sin saber aún leer con fluidez el lenguaje técnico, intentó reproducir los dibujos usando una regla y un pedazo de cuerda que había tomado prestado del cobertizo. Su padre, al verlo tan absorto, le enseñó algunos conceptos básicos, como el teorema de Pitágoras, y quedó sorprendido al notar que James no solo los comprendía, sino que también buscaba aplicarlos de maneras novedosas. La escuela formal fue un desafío para un niño como James. Cuando ingresó a la Academia de Edimburgo, sus compañeros lo apodaron Dafty, el tonto, debido a su tendencia a hacer preguntas que los demás consideraban extrañas. Sin embargo, su peculiaridad también atraía a quienes apreciaban su ingenio. En una ocasión, durante una clase de álgebra, el maestro presentó un problema complejo y, antes de que pudiera terminar de explicarlo, James ya había resuelto una versión más general del mismo. El maestro, sorprendido, le pidió que explicara su razonamiento y James lo hizo con tal claridad que incluso sus compañeros tuvieron que reconocer su genio. Aunque las matemáticas eran su pasión principal, James también mostraba un interés insaciable por la naturaleza. Durante sus vacaciones en Glenlair, solía explorar los campos con un cuaderno en mano, tomando notas sobre las aves, los insectos y las plantas que encontraba. Una vez diseñó un experimento para medir cómo el sonido viajaba a través del aire, usando una cuerda larga y un juego de campanas que construyó con latas viejas. Aunque rudimentario, el experimento demostró su habilidad para transformar ideas abstractas en pruebas concretas. Su peculiar personalidad también se manifestaba en su sentido del humor. James tenía una inclinación por las rimas y los acertijos. Una vez escribió un poema sobre un caracol que soñaba con ser más rápido que la luz. Aunque sus poemas eran simples, reflejaban su habilidad para mezclar ciencia y creatividad de una manera que desconcertaba y deleitaba a quienes lo rodeaban. Los adultos que conocieron a James durante su infancia a menudo comentaban sobre su carácter amable y su disposición para ayudar. En una ocasión, un trabajador de la finca perdió una herramienta importante en un campo lleno de maleza. James, armado con un pequeño imán que había creado como parte de un experimento, pasó toda una tarde buscándola y finalmente la encontró. Él no solo piensa, también hace, comentó el hombre con admiración. Sin embargo, no todo era fácil para el joven Maxwell.
La muerte de su madre cuando tenía 8 años dejó una huella profunda en él. Aunque su padre hizo todo lo posible por criarlo con amor y apoyo, James a menudo encontraba consuelo en sus experimentos y libros. Glen Lair, con su entorno sereno y su riqueza de oportunidades para explorar, se convirtió en su refugio emocional. Hacia el final de su infancia, James ya había demostrado ser mucho más que un niño curioso. Era un joven cuya mente inquieta no solo buscaba respuestas, sino que también desafiaba los límites del conocimiento. En cada pregunta que hacía, en cada experimento que realizaba, se vislumbraba al futuro científico que revolucionaría nuestra comprensión del mundo. De muchas maneras, James Clerk Maxwell nunca dejó de ser el niño que hacía preguntas. Su capacidad para mirar más allá de lo evidente y su disposición para explorar lo desconocido lo acompañaron durante toda su vida. Pero esas cualidades, que serían su sello distintivo como adulto, ya estaban firmemente arraigadas en los primeros años de su vida, cuando el mundo no era más que un vasto campo de preguntas esperando ser respondidas. El matemático precoz. Cuando James Clerk Maxwell ingresó a la Academia de Edimburgo a la edad de 10 años, el ambiente escolar presentaba un cambio radical respecto a su vida en Glen Lair. Era un mundo nuevo, lleno de normas y expectativas que chocaban con su espíritu libre y curioso. Sin embargo, este entorno también ofrecía oportunidades únicas para que su talento deslumbrara. Desde el principio, quedó claro que James no era un estudiante ordinario. Mientras otros niños se preocupaban por memorizar lecciones, él estaba más interesado en comprender el porqué de las cosas. Este enfoque lo llevó a destacarse en las clases de matemáticas, donde su mente analítica brillaba con intensidad. Su facilidad para resolver problemas complejos desconcertaba a sus maestros, quienes pronto se dieron cuenta de que James tenía una comprensión innata de conceptos que otros apenas lograban captar. Uno de sus primeros mentores fue el profesor John Duns, un educador conocido por su exigencia y rigor. Aunque inicialmente receloso de las excentricidades de James, Duns pronto reconoció su potencial. Durante una clase, presentó un desafío matemático que había dejado perplejos a sus estudiantes mayores. James, que apenas estaba en su primer año, levantó la mano y ofreció una solución elegante y directa. El salón quedó en silencio. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Duns incrédulo. James simplemente respondió: lo vi en mi cabeza. A medida que avanzaba en sus estudios, James comenzó a ganar reconocimiento tanto dentro como fuera de la escuela. Participó en competencias académicas, donde su habilidad para resolver problemas de álgebra y geometría lo colocó en el centro de atención. Pero no era solo su talento lo que lo distinguía, también era su enfoque. Mientras otros se limitaban a aplicar las reglas aprendidas, James buscaba nuevas formas de abordar los problemas, desafiando las normas establecidas. En una ocasión, durante una clase de geometría, se le pidió a la clase que demostrara un teorema utilizando los métodos convencionales. James, en lugar de seguir las instrucciones, presentó una demostración alternativa que no solo era válida, sino también más eficiente. Aunque algunos maestros veían esto como una muestra de rebeldía, otros, como el profesor Duns, lo consideraban una prueba de su genio. Su relación con sus compañeros de clase era compleja. Por un lado, muchos lo admiraban por su intelecto. Por otro lado, su manera de ser, siempre absorto en sus pensamientos y con una tendencia a hacer preguntas que nadie más se atrevería a formular, lo hacía parecer distante.
Algunos lo apodaron Dafty, un término escocés que significa tonto, aunque el apodo pronto perdió su mordacidad a medida que sus compañeros se dieron cuenta de su verdadera naturaleza. A pesar de su juventud, James comenzó a establecer conexiones con figuras académicas prominentes de Edimburgo. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue su encuentro con James Forbes, un físico y matemático de renombre que enseñaba en la Universidad de Edimburgo. Forbes quedó impresionado por el talento de Maxwell y le ofreció acceso a recursos académicos avanzados. Fue Forbes quien introdujo a James en el mundo de las ecuaciones diferenciales y las leyes de la física, sentando las bases para sus futuros descubrimientos. La biblioteca de la academia se convirtió en el refugio favorito de James. Pasaba horas explorando textos de matemáticas, física y filosofía natural. Entre sus libros favoritos estaban los trabajos de Euclides, Newton y Descartes. Pero no se limitaba a leer, también experimentaba. Usaba cualquier material a su disposición para construir modelos que le ayudaran a visualizar conceptos abstractos. Una vez, utilizó cuerdas y varillas para crear una representación tridimensional de un problema de geometría, dejando a sus maestros asombrados por su creatividad. A pesar de su enfoque serio hacia el aprendizaje, James también era conocido por su sentido del humor. Solía crear acertijos matemáticos para desafiar a sus compañeros y maestros. Uno de sus acertijos favoritos involucraba un problema de velocidades relativas que, aunque aparentemente simple, requería un pensamiento lateral para resolverse. Su capacidad para mezclar ingenio y rigor académico lo hacía destacar en un entorno donde el aprendizaje a menudo se percibía como una tarea ardua. En casa, su padre seguía siendo su principal apoyo. John Clerk Maxwell, aunque no era un académico, comprendía la importancia de fomentar el talento de su hijo. Frecuentemente le proporcionaba libros y materiales para sus estudios y escuchaba pacientemente mientras James explicaba sus últimos descubrimientos. La relación entre padre e hijo era profundamente cálida, basada en un respeto mutuo y un amor compartido por el conocimiento. El primer gran logro académico de James llegó cuando, a los 14 años, publicó su primer trabajo de investigación. El tema era la teoría de las curvas elípticas, un área compleja incluso para matemáticos experimentados. Bajo la guía de Forbes, James preparó un manuscrito que fue presentado a la Sociedad Real de Edimburgo. Aunque no pudo asistir personalmente a la presentación debido a su corta edad, el trabajo fue recibido con gran entusiasmo. Los miembros de la sociedad quedaron impresionados no solo por la calidad del análisis, sino también por la claridad con la que estaba escrito. Este logro marcó un punto de inflexión en la vida de James. No solo demostró su talento ante la comunidad académica, sino que también consolidó su confianza en sus propias habilidades. A partir de ese momento, James comenzó a ver la matemática no solo como una pasión, sino como una vocación. Su tiempo en la Academia de Edimburgo fue una etapa de crecimiento y descubrimiento, donde no solo desarrolló sus habilidades técnicas, sino también su identidad como científico. Al concluir sus estudios en la academia, James estaba listo para enfrentarse a retos mayores. Con apenas 15 años, ya era evidente que su intelecto estaba destinado a dejar una marca indeleble en el mundo. Sin embargo, lo que más destacaba no era solo su capacidad académica, sino también su humildad y su constante deseo de aprender. Para James Clerk Maxwell,
Cada nuevo descubrimiento era solo el comienzo de una nueva serie de preguntas, y el mundo seguía siendo un vasto misterio esperando ser desentrañado. Cambridge, el Salón de los Prodigios. Cuando James Clerk Maxwell cruzó por primera vez los portales de la Universidad de Cambridge en 1850, sintió una mezcla de emoción y aprehensión. La institución, reconocida como un bastión del conocimiento y la excelencia académica, había sido hogar de gigantes intelectuales como Isaac Newton. James sabía que, para destacar en este entorno, necesitaría más que talento. Sería necesario un esfuerzo constante y una mentalidad abierta para aprender de las mentes brillantes que lo rodeaban. Maxwell fue admitido en el Trinity College, conocido por ser el epicentro del pensamiento matemático y científico en Cambridge. A pesar de sus logros previos en la Academia de Edimburgo, pronto se dio cuenta de que el ambiente en Cambridge era diferente. La competencia era feroz, y cada estudiante que conocía parecía tener una historia impresionante de logros académicos. Sin embargo, lejos de intimidarse, James abordó estos desafíos con su característica curiosidad y determinación. El sistema educativo de Cambridge giraba en torno a los exámenes tripos, un riguroso conjunto de pruebas que evaluaban a los estudiantes en matemáticas y filosofía natural. Maxwell, con su amor por los desafíos, se sumergió en sus estudios. Su día comenzaba temprano en la biblioteca, donde leía textos de matemática avanzada y mecánica clásica. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en problemas que ponían a prueba los límites de su comprensión. A pesar de su dedicación, Maxwell no tardó en notar que su enfoque al aprendizaje era diferente al de muchos de sus compañeros. Mientras que otros memorizaban teoremas y soluciones, él buscaba comprender los principios fundamentales que subyacían a los problemas. Esta aproximación lo diferenciaba, pero también lo aislaba en cierto modo. Algunos lo veían como excéntrico, incapaz de seguir las convenciones establecidas, pero sus mentores pronto reconocieron que esta excentricidad era precisamente lo que lo hacía brillante. Uno de los momentos clave en Cambridge fue su encuentro con William Hopkins, conocido como el entrenador de los genios. Hopkins había guiado a numerosos estudiantes hacia el éxito en los tripos y pronto se dio cuenta de que Maxwell tenía un potencial excepcional. Bajo la orientación de Hopkins, James refinó sus habilidades y desarrolló una disciplina académica que complementaba su inclinación natural hacia la creatividad y la innovación. Durante su tiempo en Cambridge, Maxwell también comenzó a formular las ideas que más tarde se convertirían en la base de su legado científico. Uno de sus primeros intereses fue la óptica y la teoría del color. Inspirado por los trabajos de Newton, James se propuso investigar cómo los colores podían combinarse para crear otros tonos. Realizó experimentos con discos de colores que giraban a alta velocidad, descubriendo que era posible combinar luces roja, verde y azul para reproducir todo el espectro visible. Este descubrimiento, aunque aparentemente simple, tenía profundas implicaciones para la ciencia de la percepción visual y la teoría de la luz. Los resultados de sus experimentos fueron presentados a la Sociedad Filosófica de Cambridge, donde recibieron elogios por su originalidad y rigor. Sin embargo, este no fue el único ámbito en el que Maxwell comenzó a destacar. También mostró un gran interés en la teoría de los gases, un tema que en ese momento estaba ganando relevancia en la física. Inspirado por el trabajo de Rudolf Clausius, Maxwell desarrolló ideas preliminares sobre la distribución de velocidades de las moléculas en un gas, anticipando
lo que más tarde se conocería como la distribución de Maxwell-Boltzmann. El ambiente competitivo de Cambridge, también, tuvo un impacto positivo en Maxwell. Le permitió medir sus habilidades frente a otros estudiantes destacados como Edward Routh, quien también se convertiría en una figura importante en las matemáticas aplicadas. Aunque Routh sobresalía en los exámenes tripos debido a su método metódico y memorístico, Maxwell se ganó el respeto de sus compañeros y profesores por su profundidad de pensamiento y su capacidad para abordar problemas desde ángulos novedosos. Pero la vida en Cambridge no era solo estudio. Maxwell también encontraba tiempo para actividades sociales y recreativas. Participaba en debates filosóficos con sus compañeros y se unía a las excursiones organizadas por la universidad. Su humor peculiar y su habilidad para contar historias lo convertían en un compañero muy querido, aunque a menudo sus conversaciones terminaban derivando en cuestiones científicas que dejaban perplejos a quienes lo rodeaban. En 1854, Maxwell se graduó como segundo Wrangler, el título otorgado al segundo mejor estudiante en los tripos matemáticos. Aunque no logró el codiciado primer lugar, su rendimiento fue ampliamente reconocido como excepcional. Además, ese mismo año, fue galardonado con el prestigioso Premio Smith, un reconocimiento que destacaba su capacidad para realizar investigaciones originales. Fue un momento de gran orgullo para Maxwell y un testimonio de su dedicación y talento. Tras su graduación, Maxwell enfrentó la difícil decisión de elegir el camino a seguir. Aunque le ofrecieron la posibilidad de quedarse en Cambridge como tutor, decidió regresar a Escocia para aceptar un puesto en el Marischal College de Aberdeen. Esta decisión reflejaba su deseo de contribuir al avance del conocimiento en su tierra natal y de continuar explorando las preguntas que lo habían fascinado desde su juventud. El tiempo de James Clerk Maxwell en Cambridge fue transformador. No solo perfeccionó sus habilidades académicas y comenzó a desarrollar sus primeras teorías, sino que también consolidó su identidad como científico. Para Maxwell, Cambridge no era solo un lugar de aprendizaje, sino un salón de los prodigios, donde tuvo la oportunidad de interactuar con las mentes más brillantes de su época y de dar los primeros pasos hacia un legado que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el mundo. El enigma de los anillos de Saturno. En la vasta oscuridad del cosmos, Saturno siempre ha capturado la imaginación de quienes lo observan. Sus anillos brillantes y misteriosos, visibles incluso con telescopios modestos, desafiaron durante siglos la comprensión humana. ¿Qué eran exactamente? ¿De qué estaban hechos y cómo permanecían suspendidos de manera tan elegante? A mediados del siglo XIX, estas preguntas seguían sin respuesta, pero fue James Clerk Maxwell quien, armado solo con su intelecto y ecuaciones matemáticas, resolvió el enigma, dejando al mundo asombrado. La oportunidad llegó en 1845, cuando la Real Sociedad Astronómica de Londres anunció un concurso para resolver la naturaleza de los anillos de Saturno. El misterio era doble. Por un lado, los astrónomos sospechaban que los anillos no eran sólidos, ya que de serlo, habrían colapsado bajo su propio peso debido a la gravedad. Por otro lado, si eran fluidos, era difícil explicar cómo mantenían su forma sin desintegrarse. Maxwell, que ya había ganado reconocimiento en Cambridge por su originalidad y rigor, aceptó el reto con entusiasmo. En ese momento, tenía apenas 25 años y ocupaba un puesto como profesor en el Marischal College de Aberdeen. Sin embargo, la complejidad del problema no lo intimidó.
Con su característica mezcla de curiosidad y determinación, Maxwell comenzó a abordar la cuestión desde una perspectiva completamente nueva. Para Maxwell, la clave del enigma no estaba en observaciones más detalladas, sino en la matemática pura. Con su mente analítica, construyó modelos teóricos que representaban los anillos como sistemas de partículas individuales. Imaginó un disco compuesto de innumerables fragmentos pequeños, cada uno orbitando Saturno bajo la influencia de la gravedad. Este enfoque permitió a Maxwell investigar la estabilidad del sistema sin necesidad de asumir que los anillos fueran sólidos o fluidos. Los cálculos de Maxwell eran complejos y requerían un dominio avanzado de mecánica y teoría de perturbaciones. Paso a paso, demostró que si los anillos fueran sólidos, las fuerzas gravitatorias desintegrarían su estructura. Del mismo modo, un anillo completamente líquido sería inestable, con las fuerzas de marea causando ondulaciones que eventualmente lo romperían. La única explicación plausible, concluyó Maxwell, era que los anillos estaban formados por innumerables partículas pequeñas, cada una orbitando independientemente, pero colectivamente creando la ilusión de un anillo continuo. Mientras desarrollaba su teoría, Maxwell enfrentó numerosos obstáculos. En una época anterior a las computadoras, cada cálculo debía realizarse a mano, y los errores podían llevar semanas para corregirse. Además, el problema era tan novedoso que Maxwell no tenía precedentes en los que basarse. A pesar de esto, su entusiasmo no disminuyó. Al contrario, las dificultades parecían alimentar su determinación. Finalmente, en 1859, Maxwell presentó su trabajo titulado Sobre la estabilidad de los anillos de Saturno. El documento, que constaba de más de 100 páginas, era una obra maestra de rigor matemático y claridad conceptual. Maxwell no solo demostró que los anillos debían estar formados por partículas individuales, sino que también explicó cómo las interacciones gravitatorias entre estas partículas permitían que el sistema permaneciera estable. La presentación de Maxwell causó una impresión profunda en la comunidad científica. Los jueces del concurso quedaron tan impresionados que, aunque técnicamente no se ajustaba a todos los requisitos del certamen, le otorgaron el premio sin vacilación. Más allá del reconocimiento oficial, el trabajo consolidó a Maxwell como uno de los pensadores más originales de su tiempo. Años más tarde, las observaciones directas realizadas por sondas espaciales como Voyager y Cassini confirmarían las ideas de Maxwell. Los anillos de Saturno, de hecho, están formados por innumerables fragmentos de hielo y roca, cuyas interacciones gravitatorias mantienen la estructura del sistema. Esta validación, aunque llegó mucho después de la muerte de Maxwell, subraya la profundidad y la precisión de su visión. El impacto del trabajo de Maxwell sobre los anillos de Saturno trasciende la astronomía. Su capacidad para resolver un problema tan complejo utilizando solo herramientas matemáticas ejemplifica la belleza y el poder del razonamiento teórico. Para Maxwell, los anillos de Saturno no eran solo un enigma por resolver, representaban una oportunidad para demostrar que el universo, por más misterioso que parezca, puede entenderse a través del lenguaje de las matemáticas. En el contexto de su carrera, este logro fue un preludio de las contribuciones aún mayores que vendrían después. Pero incluso por sí solo, su trabajo sobre los anillos de Saturno asegura a Maxwell un lugar en la historia de la ciencia. En un tiempo en que las herramientas de observación eran limitadas, él demostró que el intelecto humano
podía penetrar las barreras del conocimiento, revelando los secretos del cosmos, con una elegancia que sigue inspirando a científicos y soñadores por igual. Amor y fórmulas. Entre las complejas ecuaciones y los experimentos rigurosos que definieron la vida de James Clerk Maxwell, también existió un espacio para el amor y las relaciones personales. Aunque a menudo retratado como un genio abstraído, en sus pensamientos, Maxwell era un hombre de gran calidez emocional, con un agudo sentido del humor y una profunda capacidad para conectar con quienes lo rodeaban. Este capítulo nos lleva a explorar su relación con Catherine Dewar, la mujer que se convirtió en su esposa y compañera de vida, así como el equilibrio que logró entre la ciencia y el amor. Maxwell conoció a Catherine en 1858, durante su tiempo como profesor en el Marischal College de Aberdeen. Catherine era hija del reverendo Daniel Dewar, el director del King's College de Aberdeen, una institución con la que Maxwell tenía contacto frecuente debido a sus actividades académicas. Aunque era mayor que James por 6 años, su inteligencia, serenidad y agudo ingenio pronto captaron su atención. Catherine, por su parte, quedó impresionada por la mente brillante de Maxwell, pero también por su modestia y la calidez de su carácter. El cortejo de Maxwell fue discreto pero constante. A pesar de su natural timidez, mostraba su interés a través de pequeños gestos, una conversación prolongada durante un evento social, un libro cuidadosamente elegido para recomendarle o una reflexión compartida sobre las maravillas de la naturaleza. Con el tiempo, la relación entre ambos se profundizó, basada en una mutua admiración y respeto. En 1859, tras un período de reflexión y con el apoyo de ambas familias, James y Catherine contrajeron matrimonio. La ceremonia fue sencilla, acorde a la naturaleza reservada de ambos. Para Maxwell, Catherine no solo era una compañera sentimental, sino también una colaboradora intelectual. Aunque no era científica de formación, Catherine tenía una mente aguda y una educación amplia que le permitía seguir las conversaciones de su esposo sobre temas complejos. A menudo, James recurría a ella para discutir sus ideas, confiando en su juicio claro y su habilidad para plantear preguntas incisivas. El matrimonio también marcó un cambio significativo en la vida cotidiana de Maxwell. A pesar de su inquebrantable dedicación a la ciencia, ahora se esforzaba por equilibrar su tiempo entre el laboratorio y el hogar. En Catherine encontró no solo apoyo emocional, sino también un refugio frente a las presiones de su trabajo académico. La pareja compartía una rutina sencilla, pero enriquecedora. Largas caminatas por el campo, lecturas conjuntas y discusiones filosóficas que frecuentemente derivaban en risas cómplices. Una de las etapas más significativas de su matrimonio fue su mudanza a Glenlair, la finca familiar de los Maxwell, en el suroeste de Escocia. Allí, lejos del bullicio de las ciudades y las instituciones académicas, la pareja encontró un espacio de tranquilidad que les permitió cultivar tanto su relación como sus intereses personales. Maxwell dedicaba las mañanas a sus investigaciones, mientras Catherine supervisaba las labores del hogar y se aseguraba de que su esposo no se perdiera en su trabajo al punto de descuidar su salud. El apoyo de Catherine fue especialmente crucial durante los períodos de mayor tensión en la carrera de Maxwell. En particular, cuando trabajaba en su monumental teoría del electromagnetismo, ella se convirtió en su confidente y sostenedora emocional. Maxwell pasaba horas interminables desarrollando ecuaciones y experimentos
que eventualmente transformarían nuestra comprensión de la electricidad y el magnetismo. Catherine, consciente del peso que esto representaba, le animaba a tomarse descansos, a salir a caminar y a recordar que incluso los genios necesitan tiempo para descansar y recargar energías. La salud de Catherine, sin embargo, era frágil. Durante gran parte de su matrimonio, sufrió de problemas de salud crónicos que limitaron su movilidad y su energía. A pesar de esto, nunca permitió que sus dolencias interfirieran con su papel como apoyo fundamental para Maxwell. Por el contrario, su fortaleza y su optimismo frente a la adversidad fueron una inspiración constante para su esposo. Maxwell, por su parte, era devoto en su cuidado hacia ella, demostrando que su amor no estaba condicionado por las circunstancias. El matrimonio entre James y Catherine fue, en muchos sentidos, una asociación poco convencional para la época. En una era donde los roles de género estaban estrictamente definidos, ellos construyeron una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo. Catherine no era simplemente la esposa de un científico, era una figura central en la vida de Maxwell, alguien cuya influencia se extendía mucho más allá del hogar. En sus cartas, Maxwell a menudo expresaba su afecto por Catherine de maneras entrañables y profundas. En una ocasión escribió: «Mi querida Katie, tu presencia hace que incluso los días más grises brillen con calidez. No hay problema que no parezca más pequeño cuando lo comparto contigo». Estas palabras reflejan no solo su amor, sino también su gratitud por tener a alguien que comprendía tanto su lado humano como su lado intelectual. El equilibrio que Maxwell encontró entre su trabajo y su vida personal es un testimonio de su capacidad para priorizar lo que realmente importaba. Aunque su contribución a la ciencia es incuestionable, él mismo sabía que su legado no estaría completo sin las conexiones humanas que le dieron sentido a su vida. En Catherine encontró una compañera que compartía su pasión por el conocimiento y que, al mismo tiempo, le recordaba la importancia de disfrutar los momentos simples y cotidianos. El amor entre James Clerk Maxwell y Catherine Dewar fue un amor alimentado por la admiración mutua y el compromiso compartido. Aunque sus vidas estuvieron marcadas por desafíos, juntos crearon un refugio donde la ciencia y el corazón coexistían en armonía. Este capítulo de la vida de Maxwell nos recuerda que incluso los mayores genios son, en última instancia, humanos, con necesidades de conexión, compañía y amor. Los colores de la luz. La luz, ese fenómeno omnipresente que inunda nuestras vidas, ha fascinado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. En el siglo XIX, su naturaleza seguía siendo un misterio que desafiaba a los científicos más brillantes del mundo. Para James Clerk Maxwell, la luz no era solo un campo de estudio, era una ventana hacia los secretos más profundos de la naturaleza. Su trabajo en óptica y color no solo amplió nuestra comprensión del espectro visible, sino que también dejó un legado tangible: la primera fotografía a color, un hito que marcó el inicio de una nueva era. La fascinación de Maxwell por la óptica comenzó temprano en su vida. Como estudiante en la Universidad de Edimburgo y más tarde en Cambridge, se interesó profundamente por los trabajos de Isaac Newton y Thomas Young, quienes habían establecido las bases de la teoría ondulatoria de la luz. Sin embargo, Maxwell no se conformó con simplemente aceptar las ideas existentes. Su mente inquisitiva buscaba ir más allá, desentrañando las relaciones matemáticas y físicas que subyacían a los fenómenos luminosos. Su gran avance llegó cuando comenzó a investigar la naturaleza del color. En ese momento,
La teoría tricromática de la visión, desarrollada por Thomas Young y refinada por Hermann von Helmholtz, había establecido que la percepción del color se basaba en la combinación de tres colores primarios: rojo, verde y azul. Maxwell, siempre interesado en cuantificar y demostrar los principios teóricos, decidió explorar esta idea de manera experimental. Para ello, diseñó un dispositivo conocido como el disco de Maxwell. Este ingenioso aparato consistía en un disco dividido en secciones coloreadas que podían girar rápidamente. Al girar, los colores se mezclaban ópticamente, permitiendo a Maxwell analizar cómo las proporciones relativas de rojo, verde y azul podían combinarse para producir otros colores. A través de una serie de experimentos meticulosamente diseñados, Maxwell demostró que cualquier color visible podía lograrse mediante la combinación adecuada de estos tres colores base. El impacto de estos descubrimientos fue significativo, pero Maxwell no se detuvo ahí. Su mente visionaria lo llevó a preguntarse si estas ideas podían aplicarse a la reproducción de imágenes. En 1861, durante una conferencia en la Real Institución de Londres, Maxwell presentó lo que se convertiría en un momento histórico en la ciencia y la tecnología: la primera fotografía a color. El experimento, llevado a cabo con la colaboración del fotógrafo Thomas Sutton, fue tan simple como revolucionario. Maxwell propuso capturar una imagen utilizando tres filtros de color diferentes: rojo, verde y azul. Cada fotografía resultante representaba la intensidad de la luz en esas longitudes de onda específicas. Luego, utilizando un proyector especial, equipado con los mismos filtros, Maxwell superpuso las tres imágenes en una pantalla. El resultado fue una representación a color de un lazo de tartán, un patrón escocés que Maxwell había elegido probablemente como un guiño a sus raíces. La primera vez que se proyectó la imagen, los asistentes quedaron asombrados. Era como si Maxwell hubiera logrado capturar la esencia misma de la luz y los colores, devolviéndola al mundo de una manera que nunca antes se había visto. Aunque las tecnologías modernas han refinado el proceso, el principio fundamental que Maxwell demostró sigue siendo la base de la fotografía a color y más tarde del cine y la televisión. Detrás de este logro, sin embargo, había un hombre cuya dedicación y pasión por la ciencia se combinaban con una profunda humildad. Maxwell rara vez buscaba reconocimiento público. Para él, el placer de descubrir y compartir conocimiento era suficiente recompensa. En sus cartas a amigos y colegas, a menudo expresaba su entusiasmo por la belleza inherente a las leyes de la naturaleza, describiendo su trabajo como una forma de acercarse a la música de las esferas. El legado de Maxwell en el campo de la óptica y el color va mucho más allá de la primera fotografía a color. Su capacidad para combinar teoría y experimentación sentó un precedente para generaciones de científicos. Además, sus contribuciones ayudaron a establecer un puente entre la física y las artes visuales, mostrando cómo la ciencia puede enriquecer nuestra comprensión y apreciación del mundo. Hoy en día, cuando miramos una fotografía a color o disfrutamos de una película, raramente pensamos en las mentes que hicieron posible estas maravillas tecnológicas. Sin embargo, en el corazón de todo ello está el trabajo de un hombre que con su disco giratorio y su visión audaz desentrañó los secretos de los colores de la luz. James Clerk Maxwell, el maestro de las ecuaciones, también fue un pintor en el lienzo de la naturaleza, revelándonos que la ciencia, al igual que el arte, puede iluminar los aspectos más bellos y complejos de nuestra existencia.
la sinfonía del electromagnetismo. En la vasta sinfonía del universo hay acordes que permanecen ocultos hasta que una mente excepcional los trae a la luz. Para James Clerk Maxwell, el electromagnetismo fue ese acorde invisible, una danza de campos eléctricos y magnéticos que gobernaba el mundo, pero que necesitaba ser descifrada, comprendida y finalmente escrita como una composición matemática. En este capítulo de su vida, Maxwell emergió como un compositor científico, uniendo conceptos dispersos en una teoría que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. En el siglo XIX, el campo del electromagnetismo estaba en pleno auge. Las observaciones y experimentos de figuras como Michael Faraday y André-Marie Ampère habían establecido que existía una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, aunque sus descubrimientos eran profundos, carecían de una formulación matemática clara que pudiera unirlos en un marco coherente. Fue aquí donde Maxwell vio una oportunidad: tomar el caos de datos experimentales y darle orden. Desde joven, Maxwell había demostrado una habilidad excepcional para encontrar patrones en lo que otros veían como fragmentos desconectados. Este talento fue crucial cuando comenzó a trabajar en el problema del electromagnetismo, inspirado por los experimentos de Faraday que mostraban líneas de fuerza eléctrica y magnética. Maxwell se propuso traducir estas ideas visuales en ecuaciones que capturaran su esencia. Su enfoque fue tanto físico como matemático y su herramienta principal fue el cálculo diferencial. En 1861, Maxwell publicó un artículo titulado Sobre las líneas de fuerza física, donde comenzó a desarrollar su teoría. Aquí introdujo un concepto revolucionario: el campo electromagnético. En lugar de pensar en la electricidad y el magnetismo como fenómenos separados, propuso que ambos eran manifestaciones de un mismo campo subyacente que podía ser descrito por ecuaciones. Estas ecuaciones, aunque en su forma inicial eran complejas y no completamente refinadas, contenían los cimientos de una nueva forma de pensar sobre la naturaleza. El verdadero avance llegó unos años después, cuando Maxwell refinó su trabajo y lo presentó en su obra maestra, A Treatise on Electricity and Magnetism, publicada en 1873. En este tratado, Maxwell reunió las 4 ecuaciones que ahora llevan su nombre. Cada una de ellas representaba un aspecto fundamental del electromagnetismo. La ley de Gauss para la electricidad describe cómo las cargas eléctricas generan un campo eléctrico. La ley de Gauss para el magnetismo establece que no existen monopolos magnéticos. Las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados. La ley de Faraday relaciona el cambio en un campo magnético con la generación de un campo eléctrico. La ley de Ampère, modificada por Maxwell, introduce la corriente de desplazamiento, completando la relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Estas ecuaciones, aunque compactas en su forma final, eran una revolución conceptual. Maxwell demostró que la electricidad, el magnetismo y la luz eran manifestaciones de un mismo fenómeno, las ondas electromagnéticas. Este hallazgo no solo resolvía viejas preguntas, sino que también abría nuevas puertas. Si la luz era una onda electromagnética, ¿qué otras formas de radiación podían existir? El impacto de estas ideas fue inmenso. En los años que siguieron, científicos como Heinrich Hertz confirmarían experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas allá donde Maxwell había predicho su existencia.
Estas ondas se convertirían en la base de la tecnología moderna, desde la radio hasta el Wi-Fi. Sin embargo, en vida, Maxwell rara vez vio el alcance completo de su genio reconocido. Detrás de su aparente modestia, Maxwell era profundamente consciente de la elegancia de su teoría. En sus escritos, comparó las ecuaciones del electromagnetismo con una sinfonía donde cada elemento interactúa con los demás en una danza armoniosa. Esta visión poética de la ciencia reflejaba su convicción de que las leyes de la naturaleza no solo son útiles, sino también bellas. Maxwell también entendió que su trabajo era parte de un esfuerzo colectivo. En sus cartas, a menudo mencionaba a Faraday como una fuente de inspiración, destacando cómo sus experimentos habían guiado su pensamiento. Esta humildad intelectual, combinada con su genialidad, lo hizo querido entre sus colegas y estudiantes, quienes veían en él a un maestro dispuesto a compartir sus ideas y aprender de los demás. La sinfonía del electromagnetismo que Maxwell compuso no solo transformó la física, sino que también mostró cómo la matemática puede ser una herramienta para descubrir la verdad. En un mundo donde las fuerzas invisibles rigen gran parte de nuestra vida cotidiana, desde las comunicaciones hasta la energía, las ecuaciones de Maxwell siguen siendo un recordatorio de cómo el ingenio humano puede desentrañar los misterios más profundos del universo. El juego del gas. En la década de 1850 la ciencia estaba inmersa en un cambio profundo. La revolución industrial había transformado las sociedades humanas y con ella surgió la necesidad de entender y controlar el comportamiento de las máquinas térmicas. En ese contexto, James Clerk Maxwell decidió aventurarse en el mundo microscópico de las partículas, donde la teoría cinética de los gases ofrecía un nuevo y fascinante horizonte. Con su ingenio característico y su enfoque matemático, Maxwell transformó lo que era una colección de ideas inconexas en una teoría coherente que redefiniría la comprensión de la física estadística. La teoría cinética de los gases no era un campo completamente nuevo. Científicos como Daniel Bernoulli y Rudolf Clausius ya habían propuesto que los gases estaban compuestos por pequeñas partículas en constante movimiento, cuyas colisiones explicaban fenómenos macroscópicos como la presión y la temperatura. Sin embargo, faltaba un marco matemático sólido que permitiera conectar estas ideas microscópicas con las leyes de la termodinámica que regían el mundo observable. Maxwell, con su capacidad para unir teoría y experimentación, abordó el problema desde un ángulo innovador. En 1860 publicó su primer artículo importante sobre la teoría cinética, donde introdujo el concepto que hoy lleva su nombre, la distribución de velocidades de Maxwell. Este modelo matemático describía la probabilidad de que una partícula en un gas tómese una velocidad particular, mostrando que las velocidades de las moléculas seguían una distribución estadística. La belleza de la distribución de Maxwell radicaba en su simplicidad y elegancia. Al asumir que las moléculas se movían al azar y que sus colisiones eran perfectamente elásticas, Maxwell demostró que la mayoría de las partículas tendrían velocidades cercanas a un valor promedio, mientras que solo unas pocas se moverían muy lentamente o extremadamente rápido. Este descubrimiento no solo explicaba cómo los gases mantenían un comportamiento estable a nivel macroscópico, sino que también introducía la probabilidad como una herramienta fundamental en la física. La teoría cinética también permitió a Maxwell abordar preguntas fundamentales sobre la naturaleza del calor. En aquella época,
todavía existía un debate sobre qué era realmente la energía térmica. La teoría calórica, que proponía que el calor era una sustancia invisible que fluía entre los cuerpos, comenzaba a desmoronarse frente a la evidencia de que el calor era, de hecho, el resultado del movimiento de las partículas. Maxwell contribuyó a este cambio paradigmático al mostrar cómo las colisiones entre moléculas transferían energía y creaban lo que percibimos como calor. Un aspecto notable del trabajo de Maxwell fue su capacidad para visualizar conceptos complejos de manera clara y accesible. En sus conferencias y escritos utilizaba analogías que hacían que los fenómenos microscópicos parecieran tan familiares como los juegos y actividades diarias. Por ejemplo, describió el comportamiento de las moléculas en un gas como si fueran jugadores en un partido de béisbol, donde cada colisión representaba una interacción que redistribuía la energía. Esta habilidad para simplificar lo complejo no solo hacía su trabajo más accesible, sino que también inspiraba a otros a explorar estas ideas. Maxwell también se enfrentó a los límites de su teoría y lo hizo con una humildad y creatividad que eran características de su enfoque científico. En una de sus reflexiones más famosas, planteó una paradoja que ahora conocemos como el demonio de Maxwell. Imaginó una criatura microscópica capaz de observar y controlar el movimiento de las moléculas en un gas, separando las más rápidas de las más lentas para crear una diferencia de temperatura sin gastar energía. Este experimento mental desafiaba el segundo principio de la termodinámica y provocó debates que continúan hasta el día de hoy, ayudando a esclarecer los fundamentos de la física estadística. La teoría cinética no estuvo exenta de críticas en su tiempo. Muchos científicos consideraban que los conceptos estadísticos eran demasiado abstractos y preferían teorías deterministas que ofrecieran resultados precisos. Sin embargo, Maxwell se mantuvo firme en su convicción de que la probabilidad era una herramienta válida y poderosa para describir sistemas complejos. Con el tiempo, sus ideas serían confirmadas por experimentos y se convertirían en el pilar de la mecánica estadística. El impacto del trabajo de Maxwell en la teoría cinética de los gases fue inmenso. Su enfoque estadístico no solo explicó fenómenos como la difusión y la viscosidad, sino que también allanó el camino para el desarrollo de la mecánica cuántica en el siglo XX. Científicos como Ludwig Boltzmann y Max Planck construirían sobre los cimientos establecidos por Maxwell, llevando sus ideas a nuevas alturas. En retrospectiva, el juego del gas que Maxwell jugó con tanta pasión y rigor fue mucho más que un ejercicio intelectual. Fue una exploración de las reglas fundamentales que rigen el comportamiento del universo. Al introducir el lenguaje de la probabilidad en la física, Maxwell no solo resolvió problemas específicos, sino que también cambió para siempre la forma en que entendemos los sistemas complejos. Su legado perdura en cada ecuación estadística y en cada modelo que intenta desentrañar los secretos de lo infinitesimal. El director del Laboratorio de Sueños. En 1871, James Clerk Maxwell recibió una oferta que marcaría el capítulo final de su carrera: ser el primer director del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, fundado con el propósito de establecer un centro dedicado a la investigación experimental. El laboratorio llevaba el nombre de William Cavendish, el séptimo duque de Devonshire, quien había proporcionado los fondos para su construcción. Para Maxwell era una oportunidad de crear un entorno donde la ciencia pudiera florecer en su forma más pura. Maxwell
Aceptó el cargo con entusiasmo, aunque también con humildad. Sabía que la responsabilidad no solo implicaba dirigir investigaciones, sino también establecer las bases para un nuevo tipo de educación científica. En una época donde la experimentación todavía era considerada secundaria frente a la teoría, Maxwell buscó equilibrar ambos enfoques, convencido de que la comprensión profunda de la naturaleza requería una combinación de pensamiento matemático y trabajo experimental. El edificio del laboratorio Cavendish, ubicado en el corazón de Cambridge, estaba equipado con los instrumentos más avanzados de su tiempo. Sin embargo, lo que realmente hizo especial al laboratorio no fueron sus instalaciones, sino el ambiente intelectual que Maxwell fomentó. Desde el principio, dejó claro que el laboratorio no sería un lugar jerárquico, sino una comunidad de iguales donde estudiantes y profesores trabajarían juntos para desentrañar los misterios de la naturaleza. Esta filosofía de colaboración abierta se convertiría en una de las piedras angulares del legado de Maxwell. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Maxwell como director fue la falta de estudiantes con experiencia en trabajo experimental. La educación científica en Inglaterra, en aquel momento, estaba dominada por la teoría, y pocos estudiantes habían tenido acceso a equipos de laboratorio antes de ingresar a Cambridge. Maxwell se propuso remediar esta situación diseñando un plan de estudios que combinaba la enseñanza teórica con experimentos cuidadosamente seleccionados. Bajo su dirección, los estudiantes aprendieron no solo a manejar instrumentos, sino también a formular preguntas y diseñar experimentos que pudieran responderlas. El enfoque educativo de Maxwell se reflejó en su libro Matter and Motion, Materia y Movimiento, publicado en 1876. Esta obra, destinada a estudiantes principiantes, proporcionaba una introducción clara y accesible a los principios de la mecánica clásica. Aunque el texto era conciso, estaba impregnado de la profundidad característica de Maxwell, quien tenía el don de simplificar ideas complejas sin sacrificar su rigor matemático. Maxwell también fue un mentor excepcional. Entre los estudiantes que pasaron por el laboratorio Cavendish durante su dirección, muchos se convertirían en figuras destacadas de la ciencia, incluidos John William Strutt, Lord Rayleigh, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre los gases, y J. Thomson, el descubridor del electrón. Maxwell no solo les enseñó física, sino que también los inspiró con su entusiasmo y su curiosidad inagotable. Un ejemplo notable de la influencia de Maxwell como mentor fue su apoyo a los proyectos independientes de sus estudiantes. Cuando Lord Rayleigh comenzó a investigar la densidad de los gases atmosféricos, Maxwell lo alentó a seguir adelante, ofreciéndole acceso a los recursos del laboratorio y discutiendo sus resultados con él. Este enfoque de aprendizaje mediante la investigación permitió a los estudiantes desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también confianza en su capacidad para realizar contribuciones originales a la ciencia. Durante su tiempo como director, Maxwell también continuó con su propia investigación. Una de sus contribuciones más significativas en esta época fue la recopilación y publicación de los experimentos de Henry Cavendish, el excéntrico científico que había muerto casi un siglo antes. Maxwell se dio cuenta de que los manuscritos de Cavendish contenían ideas extraordinariamente avanzadas para su tiempo, incluyendo experimentos que medían la densidad de la Tierra y estudios sobre la electricidad. Al publicar estos trabajos, Maxwell aseguró que el legado de Cavendish no se perdiera y mostró una vez más su respeto por la historia de la ciencia.
A pesar de sus logros, Maxwell enfrentó varios desafíos durante su dirección del laboratorio. La carga administrativa era considerable y el equilibrio entre sus responsabilidades como director y sus intereses personales en la investigación no siempre era fácil de mantener. Además, su salud comenzó a deteriorarse y los primeros síntomas de la enfermedad que eventualmente lo llevaría a la tumba se hicieron evidentes. Sin embargo, Maxwell nunca permitió que estos obstáculos apagaran su entusiasmo. Incluso en 1900, sus últimos años, continuó promoviendo la importancia de la colaboración y la curiosidad en la ciencia. En 1879, cuando Maxwell falleció a la edad de 48 años, dejó atrás un laboratorio que ya había comenzado a ganar reconocimiento como uno de los centros de investigación más importantes del mundo. El legado de Maxwell como director del laboratorio Cavendish va mucho más allá de los experimentos realizados durante su tiempo allí. Al crear un espacio donde la ciencia era tanto un esfuerzo colectivo como una expresión individual de creatividad, Maxwell estableció un modelo para los laboratorios de investigación modernos. Su impacto perdura no solo en los descubrimientos realizados bajo su supervisión, sino también en la cultura de excelencia y colaboración que inculcó en sus estudiantes y colegas. Hoy, el laboratorio Cavendish sigue siendo un testimonio de la visión de Maxwell. Generaciones de científicos han caminado por sus pasillos, cada uno contribuyendo a la búsqueda interminable del conocimiento, guiados por los principios de rigor, curiosidad y colaboración que Maxwell estableció. En muchos sentidos, el laboratorio no es solo un edificio, sino una manifestación viva del sueño de Maxwell, un lugar donde los sueños científicos se hacen realidad. Un humor irreverente, el ingenio de James Clerk. Maxwell era tan notorio como su intelecto. A lo largo de su vida, este brillante científico demostró una habilidad singular para enfrentar los retos y las críticas con una combinación de humildad, buen humor y perspicacia. Detrás de las ecuaciones que revolucionaron la física y la comprensión del universo, Maxwell era también un hombre que sabía reírse de sí mismo y encontrar el lado cómico de las situaciones, incluso en momentos de adversidad. Una de las anécdotas más conocidas sobre Maxwell tuvo lugar durante su tiempo como estudiante en la Universidad de Cambridge. En una ocasión, mientras presentaba un problema matemático particularmente complicado ante sus compañeros y profesores, cometió un error en el cálculo. En lugar de avergonzarse, Maxwell detuvo su presentación, se giró hacia la audiencia y dijo con una sonrisa traviesa: «Bueno, parece que incluso las ecuaciones necesitan un poco de humor para sobrevivir». Este comentario desató una risa generalizada en el salón y alivianó la tensión, demostrando su capacidad para manejar las equivocaciones con ligereza. Su sentido del humor también era evidente en su correspondencia personal. Maxwell tenía el hábito de escribir poesías humorísticas en sus cartas, muchas de las cuales estaban dirigidas a sus amigos más cercanos y a su esposa, Catherine. En una carta particularmente memorable, Maxwell describió uno de sus experimentos fallidos con una rima ingeniosa. La luz no quiso cooperar, ni siquiera un destello pude hallar. Pero al menos, querida mía, tenemos el té para alegrar el día. Estas líneas no solo reflejan su habilidad para encontrar humor en los reveses, sino también su profunda humanidad. Maxwell sabía que la ciencia, al igual que la vida, estaba llena de momentos de incertidumbre y fracaso, y que afrontarlos con una sonrisa podía marcar la diferencia. Su humildad y actitud irreverente también quedaron en evidencia durante su tiempo
como director del laboratorio Cavendish. Aunque ocupaba una posición de autoridad, Maxwell nunca se consideró superior a sus colegas o estudiantes. Frecuentemente se lo veía en el laboratorio, ayudando a ajustar instrumentos o limpiando desordenes, tareas que otros directores habrían delegado sin dudar. Una vez, cuando un estudiante le preguntó por qué un hombre de su estatura se ocupaba de tareas tan mundanas, Maxwell respondió con una sonrisa. La física no distingue entre un barómetro limpio y un premio Nobel. Ambos necesitan cuidado para funcionar correctamente. Las anécdotas sobre su capacidad para manejar las críticas también son legendarias. Durante una conferencia pública sobre su teoría del electromagnetismo, un asistente levantó la mano para expresar su escepticismo. ¿De verdad espera que creamos que estas ecuaciones describen la realidad?, preguntó el hombre con un tono despectivo. Maxwell, sin perder la compostura, respondió: «No espero que las crea, solo espero que las pruebe. Si encuentra algo mejor, seré el primero en celebrarlo». Este comentario desarmó al crítico y dejó en claro la seguridad de Maxwell en su trabajo, sin recurrir a la arrogancia. Entre sus colegas, Maxwell era conocido por su habilidad para suavizar debates acalorados con un comentario ingenioso. En una reunión de la Royal Society, donde dos científicos discutían apasionadamente sobre la interpretación de ciertos datos experimentales, Maxwell intervino diciendo: «Parece que estamos todos de acuerdo en que los datos son testarudos. Quizás sea hora de preguntarles qué opinan de nosotros». Su observación provocó risas y ayudó a reorientar la discusión hacia una colaboración constructiva. La actitud juguetona de Maxwell no solo estaba reservada para sus interacciones sociales, sino que también se manifestaba en su trabajo científico. En una de sus publicaciones sobre la teoría cinética de los gases, incluyó un diagrama que mostraba una distribución de velocidades moleculares. Aunque el tema era complejo, Maxwell agregó una pequeña nota al pie que decía: «Si las moléculas pudieran hablar, probablemente tendríamos que pagarles por sus opiniones». Este tipo de comentarios, aunque ligeros, reflejaban su filosofía de que la ciencia debía ser accesible y disfrutable. Maxwell también tenía un don para las bromas, sutiles, muchas de las cuales requerían un conocimiento profundo para ser plenamente apreciadas. Durante una discusión sobre la naturaleza de las ondas electromagnéticas, Maxwell comentó: «Es reconfortante saber que el éter es lo suficientemente generoso como para permitir que las ondas viajen sin cobrar peaje». Aunque esta afirmación provocó risas entre sus colegas, también planteaba una reflexión más profunda sobre las ideas contemporáneas sobre el éter. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, Maxwell nunca perdió su sentido del humor. Durante su enfermedad final, cuando los médicos le recomendaron un descanso absoluto, Maxwell respondió: «¿Y qué clase de físico sería si no pudiera medir el tiempo que me queda con precisión?». Esta actitud estoica y humorística se convirtió en una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. El humor irreverente de Maxwell era más que una simple herramienta para aliviar tensiones o entretener. Era una expresión de su profundo entendimiento de la condición humana y de la naturaleza de la ciencia. Para él, el conocimiento no era un pedestal desde el cual mirar por encima del resto, sino un camino lleno de sorpresas y paradojas, donde la risa era tan necesaria como el rigor. En un mundo donde el genio a menudo se asocia con la seriedad, James Clerk Maxwell es un recordatorio de que la grandeza puede ir acompañada de una sonrisa.
Su humor irreverente no solo enriquecía su vida y la de quienes lo rodeaban, sino que también subrayaba una verdad fundamental, que la curiosidad, la creatividad y la humanidad son inseparables en la búsqueda del conocimiento. La despedida del maestro. En los últimos años de su vida, James Clerk Maxwell enfrentó uno de los mayores desafíos, una enfermedad implacable que poco a poco fue apagando su cuerpo, aunque nunca su espíritu. A pesar de su diagnóstico de Minow-Sru, cáncer abdominal, Maxwell afrontó este último tramo de su existencia con la misma curiosidad y serenidad que había mostrado durante toda su vida. Este capítulo es un homenaje a su legado y a las reflexiones que compartió en aquellos momentos finales. En 1877, Maxwell comenzó a experimentar molestias persistentes en el abdomen. Aunque inicialmente las atribuyó a problemas digestivos menores, los síntomas se intensificaron con rapidez. Finalmente, los médicos le diagnosticaron cáncer, una enfermedad para la cual no había tratamiento eficaz en su época. A pesar de la gravedad de la situación, Maxwell no sucumbió al desánimo. En cambio, optó por enfocar su mente en las preguntas que aún quedaban sin respuesta en la ciencia, demostrando que su pasión por el conocimiento era tan resistente como su determinación. Uno de los aspectos más notables de este periodo fue su relación con su esposa, Catherine Dewar. Catherine se convirtió en su principal apoyo, cuidándolo con devoción y compartiendo largas horas de conversación con él. Juntos reflexionaron sobre los logros de su vida y los misterios que aún quedaban por resolver. Catherine, quien había sido una colaboradora fiel durante toda su carrera, también lo alentó a documentar sus pensamientos finales, asegurándose de que su legado permaneciera intacto. A pesar de su deterioro físico, Maxwell continuó trabajando en sus investigaciones. Se dedicó a revisar y perfeccionar sus escritos con la esperanza de que las generaciones futuras pudieran construir sobre sus descubrimientos. Uno de sus últimos proyectos fue la organización de su obra en el Laboratorio Cavendish, un lugar que había fundado con la visión de fomentar la colaboración y la innovación científica. Maxwell sabía que, aunque su tiempo estaba llegando a su fin, su influencia podría perdurar a través del trabajo de otros. Las visitas de colegas y amigos eran frecuentes en esos meses. Científicos como Lord Kelvin y Peter Guthrie Tate, quienes habían trabajado junto a él en diversos proyectos, acudían no solo para expresar su admiración, sino también para aprovechar las últimas oportunidades de intercambiar ideas. Maxwell mantenía un tono jovial incluso en estas reuniones, recordando anécdotas de su juventud y compartiendo sus reflexiones sobre la belleza inherente a la naturaleza. Entre estas reflexiones, Maxwell habló con frecuencia sobre la conexión entre la ciencia y la filosofía. Creía firmemente que el conocimiento no era un fin en sí mismo, sino un medio para comprender el lugar de la humanidad en el universo. En una de sus últimas conversaciones con un colega, dijo: «Las ecuaciones pueden describir el mundo físico, pero siempre habrá algo más allá, un propósito, un significado que trasciende los números y las fórmulas». Estas palabras resonaron profundamente entre quienes lo escucharon y continúan siendo citadas como un testimonio de su perspectiva integral sobre la vida y la ciencia. La escritura también se convirtió en una vía de escape para Maxwell durante este periodo. En sus cartas, abordó temas que iban desde sus recuerdos de infancia hasta sus pensamientos sobre el futuro de la ciencia. En una carta dirigida a un joven estudiante que buscaba consejo, Maxwell escribió:
No te dejes intimidar por la magnitud de lo que queda por descubrir. Cada pequeño paso que des está contribuyendo a un mosaico más grande, uno que quizá nunca veas completado, pero que será más hermoso gracias a tus esfuerzos. A medida que la enfermedad avanzaba, Maxwell también enfrentó preguntas más personales sobre su legado y su mortalidad. Aunque nunca fue un hombre abiertamente religioso, mantenía una profunda espiritualidad que se manifestaba en su respeto por la complejidad y la armonía del universo. En sus últimos días, Maxwell expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de explorar estas maravillas. He tenido la fortuna de vislumbrar un pequeño fragmento del gran tapiz, dijo a Catherine, y eso es más de lo que podría haber soñado. Maxwell falleció el 5 de noviembre de 1879 a la edad de 48 años en su hogar en Cambridge. Su partida dejó un profundo vacío en la comunidad científica, pero también marcó el inicio de un legado que continuaría creciendo con el tiempo. El laboratorio Cavendish, que había supervisado con tanto esmero, se convirtió en un centro de excelencia que produciría algunos de los descubrimientos más importantes del siglo XX, incluyendo la estructura del ADN y el modelo de partículas subatómicas. Los homenajes a Maxwell fueron numerosos y provinieron de todas partes del mundo. En discursos, artículos y ensayos, sus colegas destacaron no solo su genio, sino también su humanidad. Para ellos, Maxwell era un modelo de cómo la ciencia podía ser una labor noble y al mismo tiempo profundamente humilde. El legado eterno. El impacto de James Clerk Maxwell en la ciencia moderna es incalculable. Sus contribuciones no solo transformaron nuestra comprensión del mundo físico, sino que también sentaron las bases para descubrimientos que aún hoy continúan revolucionando la tecnología y la teoría científica. Este capítulo explora cómo las ideas de Maxwell han perdurado, cómo su figura ha sido valorada con el tiempo y cómo su legado sigue siendo una fuente de inspiración. Cuando Maxwell formuló sus ecuaciones del electromagnetismo en el siglo XIX, probablemente no imaginó el alcance que éstas tendrían en el futuro. Sus 4 elegantes ecuaciones unificaron la electricidad y el magnetismo en una teoría coherente y predictiva. Con ellas, demostró que la luz es una onda electromagnética, lo que abrió la puerta a disciplinas enteras como la física cuántica y la relatividad. Albert Einstein, quien desarrolló la teoría de la relatividad, declaró una vez que, en el trabajo de Maxwell, yace el germen de la teoría de la relatividad. Las ecuaciones de Maxwell también marcaron el inicio de la era de las telecomunicaciones. Su predicción de las ondas electromagnéticas fue confirmada experimentalmente por Heinrich Hertz y llevada a la práctica por inventores como Guglielmo Marconi, quien desarrolló la radio. Hoy en día, la teoría electromagnética es fundamental para el funcionamiento de dispositivos como los teléfonos móviles, los satélites, el Internet y una amplia gama de tecnologías que conectan al mundo. El campo de la teoría cinética de los gases también debe gran parte de su desarrollo a Maxwell. Su trabajo pionero en la distribución de velocidades de las moléculas fue un hito en la física estadística, proporcionando un puente entre el comportamiento microscópico de átomos y moléculas y las propiedades macroscópicas de los gases. Este enfoque probabilístico fue revolucionario en su época y allanó el camino para el desarrollo de teorías posteriores, como la mecánica estadística de Ludwig Boltzmann y la mecánica cuántica. En el ámbito de la óptica, Maxwell también dejó una marca indeleble. Su investigación sobre la naturaleza del color y su creación de la primera imagen a color
utilizando principios científicos, son precursores directos de la tecnología moderna de fotografía y pantallas. Desde los televisores hasta los teléfonos inteligentes, la teoría tricromática de Maxwell sigue siendo un pilar en el campo de la reproducción de imágenes. Maxwell no solo fue un científico visionario, sino también un mentor dedicado. Su trabajo como director del laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge estableció un modelo para la investigación científica colaborativa. Bajo su liderazgo, el laboratorio se convirtió en un centro de excelencia donde se formaron generaciones de físicos destacados. En las décadas siguientes, el Cavendish fue escenario de descubrimientos trascendentales, incluyendo la estructura del ADN y el descubrimiento del neutrón. El legado de Maxwell también se manifiesta en la forma en que su figura ha sido valorada con el tiempo. Durante su vida, Maxwell fue respetado, pero no alcanzó la fama que lograron contemporáneos como Darwin o Faraday. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzó y se reconoció la profundidad de su contribución, su estatus creció. Hoy en día es considerado uno de los científicos más grandes de la historia, y su influencia se compara con la de Newton y Einstein. En 1931, en 1900, el centenario de su nacimiento, se erigió una estatua en su honor en Edimburgo, su ciudad natal. En el pedestal de la estatua está grabada una de sus ecuaciones más famosas, un tributo a la elegancia de su pensamiento matemático. Además, el edificio que alberga el laboratorio Cavendish lleva su nombre, recordando su impacto perdurable en la investigación científica. Más allá de sus logros científicos, la vida de Maxwell también es un ejemplo de cómo la curiosidad y la humildad pueden coexistir en una mente brillante. A pesar de su genio, Maxwell nunca buscó la gloria. Era conocido por su sentido del humor y su modestia, y siempre estaba dispuesto a compartir crédito con sus colegas. Esta combinación de excelencia y humanidad ha hecho que su legado sea particularmente inspirador. En el siglo XXI, las ideas de Maxwell siguen siendo relevantes. Sus ecuaciones son una parte fundamental del plan de estudios de física en todo el mundo, y sus teorías continúan siendo aplicadas en investigaciones de vanguardia. Desde la exploración espacial hasta el diseño de materiales avanzados, el trabajo de Maxwell sigue guiando a los científicos hacia nuevas fronteras. El legado eterno de James Clerk. Maxwell no es solo una colección de descubrimientos, sino también un recordatorio del poder transformador de la ciencia. Su capacidad para unir ideas aparentemente dispares en teorías coherentes ha inspirado a generaciones de científicos a buscar conexiones profundas en la naturaleza, y su compromiso con la colaboración y la educación asegura que su influencia continuará creciendo en los siglos venideros. En el corazón de todo esto, Maxwell sigue siendo una figura que trasciende el tiempo, un explorador incansable, un maestro generoso y un hombre que dedicó su vida a desentrañar los misterios del universo. Su legado eterno no solo vive en las ecuaciones y teorías que dejó, sino también en el espíritu de curiosidad y humildad que inspira a quienes siguen sus pasos.